Buenas tardes a todos o buenos días a los que nos estén viendo en un tiempo diferido. Hoy vamos a continuar con nuestra sesión del Club de Lectura, en donde vamos a revisar la historia verdadera de la conquista de la Nueva España por el cronista conquistador, el castellano Bernal Díaz del Castillo. Llegó un nuevo compañero, Diego Piña, tampoco se ha podido conectar, pero aquí está. Diego, te enviamos saludos. Y bueno, no me voy a tomar más tiempo, voy a comenzar con la lectura. Ya saben que me detendré por cada párrafo y podremos hacer algunos comentarios. Doy comienzo. Capítulo 5. ¿Cómo acordamos de nos volver a la isla de Cuba y de los grandes trabajos que tuvimos hasta llegar al puerto de La Habana? Recuerden que en el capítulo anterior, estando en un lugar conocido como Chacamputum, en donde gobernaba el Halachwinik Mochkowoj, aunque bueno, esto no lo menciona Bernal, sino que lo conocemos por otras fuentes, pues los castellanos, los españoles en la expedición de 1517 de Córdoba, pues fueron derrotados. Aquí Bernal continúa con el relato y nos señala los acontecimientos posteriores a la batalla y su regreso a La Habana, que era en ese momento su base de operaciones para las principales conquistas que se efectuarían tierra adentro, o sea, rumbo a lo que es como tal Mesoamérica. Después que nos vimos en los navíos de la manera que dicha tengo, dimos muchas gracias a Dios, y curados los heridos, que no quedó hombre de cuantos allí nos hallamos que no tuviesen a 2 y a 3 y a 4 heridas, y el capitán con 10, solo un soldado quedó sin heridas. Acordamos de nos volver a Cuba, y como estaban heridos todos los más de los marineros, no teníamos quien marease las velas. Dejamos un navío de menor porte en la mar, puesto fuego, después de haber sacado las velas, anclas y cables, y repartir los marineros que estaban sin heridas en los 2 navíos de mayor porte, pues otro mayor daño teníamos, que era la gran falta de agua, porque las pipas y barriles que teníamos llenos en Champotón, con la gran guerra que nos dieron y priesa de acogernos a los bateles, no se pudieron llevar, que allí se quedaron, que no sacamos ninguna agua. Digo que tanta sed pasamos, que las lenguas y bocas teníamos hechas grietas de la secura, pues otra cosa ninguna para refrigerios no lo había. Oh, qué cosa tan trabajosa es ir a descubrir tierras nuevas, y de la manera que nosotros nos aventuramos. No se puede ponderar, sino lo que han no se puede ponderar, sino los que han pasado por aquestos excesivos trabajos. Por cierto, también se nos acaba de unir nuestro amigo Alfredo Navarro. Alfredo, te mando un saludo, y dice Diego Piña, buenas noches, y luego dice bien. También Alfredo nos manda saludos, gracias y buenas noches. Pues qué bueno que están aquí, ya saben, si no pueden hablar, pues pueden aquí escribir en el chat privado sus mensajes y los leemos. Entonces doy comienzo. ¿Alguien quiere comentar sobre este capítulo? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Tiene alguna duda? Pues aquí más bien es un comentario, ¿no? Pues en la última parte del párrafo, pues yo creo que resume lo que es pues la gran épica o la gran epopeya de lo que fue la conquista, ¿no? O sea, la exploración. Aquí todavía, bueno, no se puede hablar de conquista, sino pues, toda la exploración y todo lo que pues se enfrentan con tal de descubrir nuevas tierras, ¿no? Dice, oh, qué cosa tan trabajosa es ir a descubrir tierras nuevas y de la manera que nosotros nos aventuramos. En y efecto, dicen, no se puede ponderar sino los que han pasado por aquestos excesivos trabajos. Ahí te está diciendo, oye, no, nadie lo va a entender tan bien como los que lo han vivido, los que lo están haciendo. O sea, incluso en esos momentos decirle a alguien de que, fuimos aquí a estos lugares que nadie había conocido, pues no lo van a sentir igual como aquellos que realmente están haciendo eso, que están pasando por falta de agua, falta de alimento y lo demás, ¿no? Las tormentas y luego los enfrentamientos con los grupos nativos. O sea, resumen sí lo que es la gran obra que fue la exploración y después la eventual conquista, ¿no? La verdad que sí, de hecho es una muy buena frase, y si me lo permiten la voy a dejar marcada, porque quizás después la utilice, no sé, como un epígrafe, pues para alguno de los textos en los que estoy trabajando. Tienes muy buen tino con esto, Mario, porque sí, es verdad, es una frase que engloba bastante lo que fue pues estas expediciones, ¿no?
que últimamente la gente se concentra mucho más en los aspectos negativos, que también hubo algunos, sin duda los hubo, pero pues no todo es la guerra o el derramamiento de sangre o los aspectos negativos, ¿no? También hay que ver este fenómeno en todas sus dimensiones. Y yo creo que ponernos en el lugar de esos expedicionarios también puede ser interesante para tener una perspectiva diferente de interpretación que no nos viene mal hoy en día, porque siempre tiene que haber pluralidad de visiones, de perspectivas, y no debemos de pues cegarnos a ellas, a estas visiones. Dice Gustavo aquí en el chat privado, las expresiones puesto fuego y bateles, ¿qué significan? Bueno, en este caso se refiere al hecho de que los castellanos pues no querían dejar nada que los indígenas pudieran reutilizar, porque de hecho los castellanos eran conscientes de que los nativos eran muy inteligentes y de que se podían adaptar muy fácilmente a las condiciones europeas y adaptar su tecnología. Entonces, en este caso, como se trataba de un grupo particularmente hostil, como era el encabezado por Moch Cowog, pues se tomó la decisión de plano de que si no se podía llevar esta embarcación menor, lo que se tenía que hacer era abandonarla y quemarla para que nada cayera en manos de los mayas, en este caso. Porque, bueno, era peligroso que ellos pudieran desarrollar su propia tecnología y combatir activamente a los europeos utilizándolas, sobre todo porque este grupo en particular, los nativos de todo lo que es la península, de todos estos grupos mayas, fueron muy, pero muy violentos desde el principio, como ya vimos. De hecho, esta es, creo, la tercera vez en que los españoles tienen un enfrentamiento con los indígenas, y indiscutiblemente fue el más brutal de todos. De hecho, de las heridas, que en este caso todos resultaron heridos, bueno, la mayoría, porque había marineros que seguían en las embarcaciones, pero la mayoría sí resultó heridos, y las heridas del capitán, ¿cómo se llamaba? Francisco Hernández de Córdoba, resultaron tan graves, eran 10 de hecho en especial, que pues no sobrevivió. Parece que logró llegar hasta Cuba, pero no salió con vida de esta experiencia porque terminó muriendo a causa de, pues quizás de la pérdida de sangre o de una infección. El punto es que las heridas resultaron letales, aunque logró llegar y dar testimonio de los acontecimientos que había terminado de vivir. Respecto al término batel, me parece, y bueno, creo que me puedo equivocar porque ya saben, todos podemos cometer errores, pero me parece que un batel era una embarcación pequeña, ¿no? Era como una canoa. Entonces, eran las lanchas con las que creo, de las que se bajaban de los barcos y pues llegaban a la costa. Creo que era. Creo que era, sí. Qué bueno que lo aclaras de una vez. Yo tenía una idea de qué eran, pero no estaba muy seguro. De hecho, yo casi estaba seguro que los bateles eran como para cargar agua. O sea, casi estaba seguro. Y de hecho, casi estoy seguro que no me equivoco en el sentido de que también se podían utilizar para eso, seguramente. Como pasa en Tenochtitlan, donde se menciona en algunas fuentes que una canoa de agua, o sea, se podía usar una canoa para llevar agua, también agua potable me refiero. Okay. Pero bueno, en este caso, pues al parecer es específicamente eso, ¿no? Una pequeña embarcación para descender del barco y acercarse a las costas. Muy bien. Sí, yo también me baso como en las lecturas anteriores, casi creo que desde el primer capítulo Bernal lo describe como pues el medio en el que se transportan. Entonces yo supongo que son las de los barcos pues que tenían ahí sus pequeños botes para acercarte, porque pues un barco, sobre todo en esa época, pues no encallaba hasta llegar a la costa, porque si no corría el riesgo de quedarse ahí y luego cómo lo vuelves a meter al agua. Cuando además no había muelles, entonces te tienes que acercar con algo más pequeño. Cierto, en efecto. Además estoy viendo que aquí también hay distinción entre las pipas y los barriles para llevar el agua. Bueno, si hay alguna otra duda, algún otro comentario, Daniel, ¿no quieres comentar alguna cosilla sobre esta sección? Bueno, que en general pareciera, bueno, lo que expresa, digamos, el texto es una situación realmente desesperada en la que los propios marineros, que generalmente no se involucraban en digamos, en un combate, pues tuvieron que hacerlo. Entonces, al grado tal que eso también les dificulta, ¿no? Poder, digamos, regresar a Cuba. Entonces eso es algo que me llama la atención, que supongo, o sea, lo interpreto como que realmente fue una situación bastante dura,
En efecto. ¿No? En este caso en particular, pues los castellanos, debo decir, perdieron la mitad de sus hombres y por supuesto a su capitán. Y quiero señalar algo, yo creo que se descuidaron bastante. En las islas, los taínos e incluso los caribes, que eran bastante belicosos, no habían enfrentado a los castellanos utilizando estrategias cerradas. Es decir, no habían creado escuadrones ni habían intentado crear algo parecido a una falange. Aquí entonces los españoles llegaron y pues, sencillamente no se esperaban ataques de gente tan bien organizada y tan eficaz. Oye, perdón que te interrumpa, por ejemplo, en los capítulos anteriores se habla, y creo que no solo en una ocasión, de una estrategia, digamos, que ya tenían como desarrollada, que primero había, digamos, se tiraban distintos proyectiles continuamente, y ya después hacía no sé cómo se dice, un ataque, digamos, ya directo, ¿no? De cuerpo a cuerpo. Entonces, eso supongo que eso es una expresión de esa organización, ¿no? No solo el hecho de que se narren como escuadrones, como se decía anteriormente, sino el hecho de que también había como distintos momentos, como una forma más organizada de cómo atacar, en este caso, a los españoles, ¿no? Por supuesto. Y bueno, me parece que como los castellanos no estaban acostumbrados al combate, bueno, sí estaban, pero en un panorama más general. Sin embargo, en la América no habían visto un grupo que hubiera desarrollado técnicas tan avanzadas, tan parecidas a lo que existía en Europa, pues obviamente los agarraron completamente desprevenidos. Y eso en parte explica este tipo de derrotas. Además, no es poca cosa, puede ser que los mayas estuvieran en decadencia respecto a la época clásica, pero aún seguían siendo muy orgullosos de su cultura y excelentes guerreros. Es más, los mayas habían evitado que los mexicas entraran en su territorio. Voy a proseguir entonces con la lectura, ¿vale? Prosigo. De manera que con todo esto íbamos navegando muy allegados a tierra, para hallarnos en paraje de algún río o bahía, para poder tomar agua, y desde a 3 días vimos una ensenada que parecía Ancón, y creímos o viese río o estero que tenía agua, y saltaron en tierra 15 marineros de los que habían quedado en los navíos, que no tenían heridas ningunas, y 3 soldados que estaban más sin peligro de los flechazos, y llevaron azadones y 3 barriles para traer agua. Y el estero era salado, y hicieron pozos en la costa, y también era tan mala agua y salada y amargaba como la del estero. Por manera que mala y amarga, trujeron las vasijas llenas, y no había hombre que las pudiese beber, y unos soldados que la bebieron les dañó los cuerpos y las bocas, y había en aquel estero muchos y grandes lagartos, y desde entonces se puso por nombre el estero de los lagartos, y ansí está en las cartas de marear. Entre tanto, que fueron los bateles por el agua, se levantó un viento nordeste tan deshecho que íbamos garrando a tierra con los navíos. Como aquella costa es travesía y reina del norte y nordeste, y como vieron aquel tiempo los marineros que habían ido a tierra por el agua, vinieron muy más de priesa y con los bateles, y tuvieron tiempo de echar otras anclas y maromas, y estuvieron los navíos seguros 2 días y 2 noches, y luego alzamos anclas y dimos velas para ir nuestro viaje a la isla de Cuba. Y el piloto Alaminos se concertó y aconsejó con los otros 2 pilotos que desde aquel paraje donde estábamos atravesásemos a la Florida, porque hallaba por sus cartas y grados y altura que estaría de allí obra de 70 leguas, y después de puestos en la Florida dijo que era mejor viaje y más cercana navegación para ir a La Habana que no la derrota por donde habíamos venido. Y así fue como lo dijo, porque según yo entendí, había venido con un Juan Ponce de León a descubrir la Florida. Habría ya 14 o 15 años, y allí en aquella misma tierra le desbarataron y mataron al Juan Ponce. Y en 4 días que navegamos, vimos la tierra de la misma Florida, y lo que en ella nos acaeció, diré adelante. En este caso se refiere al siguiente capítulo. Es decir, que en el siguiente capítulo narra su pequeña expedición hacia la Florida. Este es un evento poco
poco recordado. De hecho, casi siempre cuando se narran estos acontecimientos se suele omitir este pasaje de la Florida porque interrumpe un poco la narración, pero tiene sentido. Si ustedes checan un mapa dónde está Yucatán y qué tan cerca está de la Florida, tiene muchísimo sentido. Eso es lo que no estamos acostumbrados a ver ciertas secciones de nuestra geografía y como que la subestimamos. Algo parecido a lo que ocurre cuando se observa, por ejemplo, el tamaño de México comparado con el tamaño de varios países de Europa. En parte son pequeños elementos elementos que generalmente no se consideran, pero que aún así son interesantes y que son parte de esos aspectos históricos. Pues bueno, aquí acaba el capítulo. ¿Qué opinan de este capítulo? ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas sobre este otro párrafo? Nomás estoy yo tratando de, pues aquí de seguir la lógica de Bernal en cuanto a que aconsejaran que se fueran a la Florida para ir a La Habana. Digo, sé que La Habana, viendo un globo terráqueo, pues está cerca, más o menos a la altura, si veo un globo terráqueo, pues más o menos alineado con la Florida. Pero yo no sé por qué ellos deciden, partir de la península de Yucatán, irse a la Florida y luego regresarse a Cuba por el sur. Que no, eso sería más tiempo, requerirían más agua, más provisiones. Pues o será una cuestión más bien de navegación, de corrientes o de clima. Yo creo que tiene que ver más con las corrientes. Sí, ¿verdad? Pues miren, para empezar, ellos ya no estaban tan cerca de Cuba. A ver, estoy viendo aquí un mapa y ellos ya estaban más cerca de Campeche. Ya. Entonces, como estaban en un lugar completo, perdón, Manuel, ¿dijiste algo? En efecto, para empezar. Sí. Aunque hay que señalar algo. Primero, ellos ya no estaban tan cerca de Cuba. Es decir, ya habían salido de La Habana y habían pasado por la punta de lo que es Yucatán, ¿no? Y de ahí se habían ido todo por la costa, habían pasado lo que es Mérida, y de hecho habían salido de lo que hoy es el actual estado de Yucatán, no de la península, y siguieron mucho más hacia allá hasta llegar a Campeche, en donde terminaron encontrándose con esos guerreros mayas. Entonces, desde este punto, al intentar regresar a Cuba, seguramente encontraron una corriente y se dieron cuenta de que les era más fácil ir directamente hacia el norte. Entonces, es posible que por eso, aunque viendo el mapa también me parece que está muy grande esto, muy, muy amplio, pues lo más seguro es que se hayan cometido un error, pero que era un error que tenga un poco de sentido o que tenga algo de sentido lógico. También lo que pasa es que estas proyecciones de mapas que generalmente vemos, pues son mapas planos y sabemos que la Tierra es redonda. Entonces, a la hora de realizar un viaje, pues sí hay algunos elementos que son como curvaturas en el mapa, o que se interpretarían como curvaturas. Si lo vemos así, saliendo desde Campeche, tirando hacia arriba, llegando por Mérida, una curvatura parece llegar más fácilmente a la Florida. Si desde donde ellos salieron hacen ustedes una curva, una línea imaginaria, tiene sentido hasta cierto punto, sobre todo si hay una corriente, pues llegar hasta la Florida. Y yo creo que pues Antón de Alaminos, que era un hombre de gran experiencia, que era el encargado de la navegación en esta expedición, pues él tendría no, los mapas que yo sepa no incluían corrientes, o bueno, por lo general no, pero los datos se conocían, o sea, los marineros eran conscientes de dónde había rutas de tal y de tal. Aunque igual habría que estar seguros, porque pues esa como que no la conozco tanto como me gustaría. Sí, es que, bueno, estaba yo pensando que, pues bueno, se supone que, pues, años atrás había ocurrido lo del naufragio, pues, de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero, y precisamente ellos naufragaron porque viajaron de la isla de Cuba directo, y pues a través de tormentas y todo eso, pues naufragaron justo en Yucatán. No sé si Alaminos, a lo mejor pensando en que en esa zona habría más inestabilidad, pues quería evitarlo yéndose más al norte, y a lo mejor con curvatura y corrientes, pues llegar más fácil por el norte, que es a la Florida, y ya después de ahí descender a La Habana. Es interesante, yo creo que nos hace falta alguien que sepa más de geografía para poder determinar eso, o bueno, de geografía histórica también.
Si alguien, por ejemplo, en el futuro tiene la respuesta, pues déjenla en los comentarios ahí abajo cuando se publique este video, que también nos viene bien, igual los vamos a estar revisando, ya que es una duda muy interesante, de un pasaje pequeño, es un pasaje que casi siempre se deja de lado. Mira, otra posibilidad es que no hayan calculado bien y que simplemente hayan llegado a otro lugar, también. O sea, porque estoy viendo que si estaban en Campeche, pues tampoco es que estaban tan cerca, ¿no? Y hay otras posibilidades que se tienen que estudiar al respecto. No, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo, mira, viendo el mapa. Si ellos no sabían, o sea, para ellos era literalmente, para los europeos, esto era el Nuevo Mundo, pues también existe la posibilidad de que otras regiones más profundas, pues para ellos fuera la Florida, o que pensaran que era eso. Por ejemplo, de Mérida, si te vas hacia Tampico, pues podrías llegar a otro lugar y podrías tener la creencia de que estás en la Florida, porque no habían designado nombres para esa región, aunque sí había habido una expedición que había recorrido las costas, pero es una expedición de la que pues, no nos llegaron las crónicas, nada por el estilo. Simplemente sabemos que hubo otra expedición anterior que intentó recorrer esa región. Y hay quienes especulan que esos sí pudieron haber contactado con los huastecas, o que por lo menos fueron vistos por las costas, porque tiene mucho sentido. Pero pues de nuevo no hay muchos datos. Por cierto, de esa expedición que estoy señalando, el que lo menciona es Hugh Thomas en su libro de Colón a Magallanes. Entonces también podría ser que simplemente siguieran navegando y llegaran a la creencia de que estaban en la Florida o llegando a la Florida también. Pero de nuevo, no estoy seguro y prefiero no ser contundente con esos elementos. O sea, a ver si te entendí bien. Dices que de donde estaban en Campeche, si se fueran, no sé, en una distancia más corta, acabarían entre Tamaulipas y Texas. No, lo que digo es que se pudieron haber equivocado, que intentando llegar a un lugar, pues siguiendo más hacia, a ver, déjame ver el mapa. O sea, si hubieran intentado llegar a cualquier lugar siguiéndose hacia el oeste, pues no hubieran sabido dónde estaban. O sea, no hubieran sabido que ir a Veracruz, que era Mesoamérica. Sí. Y considerando lo que se sabía, o sea, se conocía parte de cómo era la Florida, pues fácilmente pudieron haber llegado a la conclusión errónea de que eso era la Florida o así llamarle. Ya. Es una posibilidad. Y en realidad... No tendría también relación con el hecho de que, pues, habían sido, digamos, atacados en distintos puntos, ¿no? De este viaje, lo mejor era no regresar justamente por esa ruta. También eso es muy posible, ¿eh? O sea, como estaban sufriendo hostigamiento por toda la costa, pues sí, mencionan que solo quedó uno sin herir, o sea, que realmente quedaron devastados. Así es. Entonces, pues, de plano, estaban en muy, muy, muy mala situación. Y pues yo no sabría decir qué fue lo que realmente les pasó, qué es lo que los hizo que se desviaran tanto, o cómo es que llegaron allá, pero pues bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar como una pequeña incógnita, porque pues sí es un tema que me supera también a mí y prefiero aceptarlo con honestidad, porque sí. Es algo curioso que pues leyendo se da uno cuenta de estas cosas. Igual estaría interesante y lo voy a marcar para después ver por qué hicieron eso, ¿no? A ver si puedo contestar en la siguiente sesión que tengamos a la pregunta por qué ocurrió eso, ¿no? Y aprovechando que estoy en la UNAM, pues chance y le pregunto a algún profesor o algo por el estilo. Y fíjate que, bueno, también viendo más de cerca el globo terráqueo, es que tengo un globo terráqueo aquí en mi cuarto y bueno, con eso me estoy basando. A lo mejor para ellos la Florida no solo es la masa peninsular de la Florida, pueden ser los Cayos que están todavía más al sur y que acortan mucho la distancia con la isla cubana. Puede ser, la verdad que sí. Sí, porque hay varios cayos, entonces a lo mejor en lugar de irse más hacia el norte, a lo mejor aterrizan en unos cayos, a lo mejor para evitar ciertos lugares inestables, no sé. Y ya después de ahí, ahora sí ya, pues ya te vas al sur a La Habana. Esos de hecho los cayos, si los ves, están todavía más alineados a lo que es hoy La Habana, el poblado principal de la isla. Entonces a lo pues mejor sí. para Alaminos y los otros pilotos y navegantes, los cayos eran parte de la Florida. Otra teoría que puede ser verdadera, que es muy válida, tal como lo mencionas. Sí. Pero pues no podemos estar tan seguros. Por cierto,
Otra cosa es que hay varias lecturas aquí alternativas, ya que estamos utilizando el aparato de variantes, el texto que tiene sus variaciones, porque sabemos que el mismo Bernal realizó correcciones a su obra, y además de que le realizó correcciones, pues sabemos que hubo quienes le metieron mano, ¿no? Aquí no noto algo tan particular ni tan digno, pero por ejemplo, hay una sección en donde hay un texto que viene como demás, dice: de 3 días vimos una ensenada que parecía Ancón, y creímos o viese río o estero que tenían agua. Al cabo de 3 días vimos uno como Ancón que parecía río o estero que creíamos tener agua dulce. Aquí, como ven, hay como que una corrección de uno al otro, cambia una palabra, ¿no? Y también eso como que suelta más la situación sobre si todo lo que Bernal nos está diciendo es correcto. Probablemente la lectura general es la más congruente, pero tampoco estamos 100% seguros, porque Bernal es un autor que sí tiene demasiadas variaciones, porque había muchos intereses en juego en su crónica, o los llegó a ver después, porque en su momento de vida, o sea, cuando Bernal terminó esto, pues no se le prestó tanta atención como era debido. Sin embargo, pues la forma de escribir de Bernal y los datos que aporta y que muchas veces coinciden con otras crónicas, pues terminaron haciendo que este texto en particular pues adquiriese pues un asiento de lujo, por así decirlo, entre los cronistas, entre las obras históricas del tema de la conquista de México. Incluso tiene mejor fama que la obra misma de Cortés, porque Cortés es bastante breve y pues, omite muchas descripciones muy interesantes con muchos datos que pueden ser de mucha utilidad. A ver, ¿alguien tiene algún comentario más, alguna duda más? Gustavo, pues escríbela y aquí yo te leo. Arriba, claro, ya veo. Hablan de cartas, grados y altura, y eso sugiere una gran elaboración cartográfica. Habría que ver si hay mapas previos. Sí, no estoy seguro de ello. Hay mapas, sí, de las exploraciones a la Florida. Y sabemos que hubo una expedición que estuvo por las costas de Yucatán, pero curiosamente Bernal no sabía de eso tampoco. Entonces quedan varias dudas, ¿no? Por lo menos Antón de Alaminos sí conocería cómo era el mapa de la Florida, o sea, cómo era la región de Cuba, de las islas cercanas, pero no sabría decirte si eso se extendía hacia tierra adentro. O sea, son ya otras incógnitas de las que creo que no podemos estar seguros, a menos que revisemos, que le preguntemos a los expertos. Ahora, yo creo que lo voy a estar estudiando esta semana. Ahora, me puse a releer otra vez parte del último párrafo. O sea, después de que pues vimos lo de Alaminos y eso, y luego dice, y después de puestos en la Florida, dijo que era mejor viaje y más cercana navegación para ir a La Habana que no la derrota por donde habíamos venido. O sea, lo que creo que va Bernal con esto, con la forma de manejar el lenguaje de ese entonces, era que más bien querían evitar por dónde vinieron, para evitar volverse a encontrar en las costas o ser naufragados y otra vez empujados a estas mismas costas que recorrieron para otra vez encontrarse con las tribus indígenas que les habían pues, dado batalla, ¿no? Oye, tienes toda la razón, toda la razón, o sea, es un dato que está aquí presente y es verdad. Que no la derrota por donde habíamos venido. Entonces, juntando esto, y bueno, yo viendo el globo terráqueo con eso que te decía hace unos momentos de los cayos, yo creo que le estaban tirando a salirse de la costa e irse más hacia el norte para evitar que por las corrientes o lo que tú quieras volvieran a encallar o volvieran a ser arrastrados a la costa y volverse a encontrar con los mayas. Tratar de irse lo más al norte posible, anclar o encallar en alguno de los cayos, y ya después de ahí, ahora sí ya nomás bajas a La Habana, pero ya te habrías evitado todo ese trayecto por el que primero expedicionaste y te encontraste con todas esas penurias, ¿no? Incluso si el viaje fuera un poco más largo, seguramente sería de esta forma, pero otra cosa que quiero considerar es que no recuerdo, por ejemplo, que cuando Cortés envió gente a España, no recuerdo que hayan regresado a Yucatán, ¿eh? Entonces, seguramente sí había otras rutas para llegar a La Habana desde un poco más atrás. Y considerando este elemento y lo que acabas de señalar, que no querían regresar por la misma ruta, pues sí pudiera ser que esto fuera lo que los impulsara a llegar hasta la Florida, ¿no? No solo eso, un error, porque también, si concluimos que es un error, que podría ser, igual de todas formas,
pues de todas formas estaríamos como que bajo el concepto de que nosotros suponemos que sabemos más que un experto navegante de la época. Pues eso no es cierto. No, claro. Pues bueno, yo creo que ¿alguien tiene algún otro comentario más? ¿Alguna duda que revisar? Bueno, yo estando ahora investigando un poquito para, digamos, empatar las fechas, esto es 1517, ¿no? Así es. Entonces, estaba leyendo que la primer carta o mapa del Caribe, de la región del Caribe, conocido o documentado, es la que desarrolla Juan Rodríguez de Fonseca en 1514. No sé en qué grado. Ellos, o sea, ya digamos, supongo que en el archivo que tuvieran en la administración de la gobernatura de Cuba, tuvieran copias, evidentemente, de estos mapas, pero no sabré decirlo. Pero digamos, 1514 ya son 3 años desde que se elaboró el primer mapa de esa región. Pues mira, bueno, aunque no estaría completo seguramente. O sea, Bueno, sí, al menos la región en la que sí están explorando esta expedición, sí estaría. Pero no sé en qué grado realmente la tenían, y aparte pues también cada piloto tenía, digamos, ciertos cálculos y estimaciones de ciertos puntos, ¿no? O referencias en dónde podrían estar llegando. Pues. Vale. Pues mira, interesante comentario, y es verdad. O sea, tiene mucho sentido lo que aquí nos acabas de señalar, colega. Pues bueno, yo creo que este capítulo fue breve, no hay tanto que comentar al respecto, pero igual los comentarios que han surgido, que han derivado, pues creo que pues le dieron sabor a esta reunión, hicieron que fuera más interesante. Y pues si gustan, yo creo que ya podemos ir terminando por esta ocasión, un poco más breve que las demás. Igual en la siguiente sesión voy a traerles más información para ver si aclaramos algunos puntos de lo que ocurrió en esta, así voy a estar haciendo. Y pues no sé si quieran dar palabras de despedida ya para irnos retirando. No, bueno, que para mí ahorita al menos ya me dio la curiosidad de la evolución cartográfica de esa región. A mí también. Me voy a meter a ver qué encuentro en esta semanita. De hecho, me gusta. Y ahorita les mando la carta, el mapa de Juan Rodríguez de Fonseca. Perfecto, colega. Estaría excelente, la verdad. Porque Pero hay que ver. Me dio curiosidad. Sí, me dio curiosidad checar ya de una vez cuáles fueron todas las expediciones, o sea, ir anotándolas por lo menos, porque eso va a ser útil más adelante, y en general siempre es útil. Y que teniendo un documento como ese, o más bien teniendo un documento con ese, en circunstancias muy problemáticas como las que suceden en esta expedición, pues pueden buscar alguna alternativa, digamos, para poder regresarse, ¿no? Justamente a Cuba en este caso. Por cierto, que si algún historiador está viendo esto, pues ya saben, un misterio interesante sobre el que escribir un artículo. Yo creo que pueden abordarlo los que tengan ese interés, y si nos sigue algún erudito que quiera hacerse un nombre en ese aspecto. Pues bueno, colega, Mario, no sé si tú quieras darte una despedida, algún comentario final. Sí, pues ahí siguiendo un poco el comentario de Daniel, pues sí ha dado curiosidad qué son esas cartas de marear, como les dice aquí Bernal. O sea, que supongo que contendrían pues toda esa información de rutas yo creo que seguramente debe mencionar corrientes y cosas que les ayudan a los pilotos, a los marineros, pues navegar las aguas, ¿no? La verdad es que yo mismo no lo había pensado, porque me concentro más en la crónica, en las guerras y todo eso, pero pues sí, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Dice Gustavo aquí, nuestro amigo Gustavo: además, la historia de la cartografía tiene vacíos en la historia española y se concentra mucho en los mapas de Ortelius, el holandés. Abraham Ortelius, nos dice Gustavo. Buen comentario, colega. Pues bueno, por esta ocasión vamos a terminar de esta forma, con cierta brevedad. Y pues yo creo que nos vamos a estar viendo los martes, cada martes a partir de las 7. Si alguien se nos quiere después unir del público, pues también está invitado a hacerlo para participar. Y pues vamos a estarle a los interesados que nos dejen mensaje por privado, pues les vamos a pasar la forma de ingresar a estas reuniones. Perdón, Cristian, ya mencionaste cuál sería el medio para que se contacten con nosotros, los que pudieran estar interesados. Sí, si alguien está interesado en seguir estas reuniones así, en contacto directo, pues que envíen mensaje por privado primero, ¿no? O sea, para que pueda filtrarse a las personas, claro, y no dejemos así el círculo tan abierto.
Dice Gustavo, mil gracias a todos, un abrazo gigante. Pues bueno, yo me voy despidiendo de verdad amigos, como siempre fue un placer estar aquí con ustedes, estudiar este pequeño capítulo, pero muy interesante de la historia de Bernal Díaz del Castillo, seguir su aventura capítulo a capítulo, es algo que estoy disfrutando mucho, camaradas, de verdad. Y pues en esta ocasión también me despido del público que nos pudiera estar siguiendo en el futuro, de verdad, qué bueno que nos están siguiendo, qué bueno que también están interesados en esto, y nosotros estamos aquí para pues darles una mano, mostrarles estos textos tan interesantes que son parte de nuestro pasado. O sea, no importa si somos españoles o mexicanos, esto es parte del pasado que tenemos en común y va a ser muy útil para comprendernos a nosotros mismos, porque esa es la esencia de lo que somos, los hechos que hemos vivido en conjunto y que nos han forjado. Pues bueno, colegas, me despido y de verdad un placer estar con ustedes. Cuídense mucho y tengan ustedes buena noche, y a los que nos están viendo en diferido, quizás buena noche, buena tarde, buenos días. Un placer estar con ustedes y un gran abrazo. Hasta luego, un abrazo, nos vemos la próxima semana.